y empecemos de una vez con lo que es excavadora de medidas de seguridad. Como se han dado cuenta, o van a darse cuenta, en cada una de las máquinas vamos a estar llevando la información de medidas de seguridad de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es súper importante que ustedes comprendan que cada equipo tiene sus medidas de seguridad. De hecho, es tanto así que cuando he trabajado en campo, yo utilizo, al igual que ustedes utilizan los manuales de operación para poder sacar estas medidas de seguridad y saber cómo llamarle la atención a los trabajadores. Ese fue mi trabajo en campo. Estudiar completamente los manuales de operaciones de los equipos, igual que lo hacen ustedes, pero no para operar el equipo, sino saber cómo llamarle la atención a los operadores cuando cometían faltas. Entonces yo me encargo de explicar, aparte de mi área de seguridad muy específica, también explico las medidas de seguridad de los equipos porque he trabajado con esto. Entonces vamos a empezar. Lo primero que ustedes van a ver acá es que tenemos y contamos con un índice en donde yo les voy a explicar toda esta información que está acá, que empiezo con los conceptos básicos, cuáles son los trabajos que realiza este equipo, los riesgos, cuando se realiza el traslado de la máquina. El traslado de la máquina se realiza de dos maneras, o se realiza sobre las propias llantas o sobre el mismo equipo, o se realiza sobre lo que es una cama baja. También tenemos el posicionamiento de la máquina, cómo se debe posicionar la máquina cuando trabaja, sitio normal, incluso pendientes, las medidas de seguridad que se deben tener durante las maniobras y qué se hace al finalizar el trabajo. Vamos a empezar con lo primero, lo que te aparece al principio cuando vas a trabajar. Algo pasó aquí. Un momento. Ya, perfecto. Lo primero que te aparece cuando vas a trabajar. Cuando vas a trabajar, lo primerito que tú vas a ver antes de iniciar cualquier actividad, te va a aparecer esto que está acá, que es que el operador de una excavadora siempre debe saber que la máquina es peligrosa. Yo creo que ustedes están súper claros de lo que es un peligro. ¿Qué es un peligro? Un peligro es algo que puede causar daño. ¿Cómo puede causar daño? Puede causar daño en términos de lesión o en términos de enfermedad. Ya nosotros hemos hablado de eso en el primer material que manejamos la semana pasada. La excavadora sí es una máquina peligrosa. ¿Pesa qué? Toneladas. Ustedes pesan kilos, nosotros pesamos kilos. Cuando comparamos esto, toneladas versus kilos, nos damos cuenta que es algo que puede ocasionar daño, incluso la muerte, como lo tiene escrito acá. Esta imagen que les estoy mostrando, esto que está acá, donde te dice el operador de la excavadora, donde dice peligro, esto yo lo saqué de un manual de operaciones de un modelo de excavadora, que viene y te dice que tienes que tener cuidado cuando estás operando la excavadora, cuando se le está haciendo mantenimiento, cuando se está trasladando, y tienes que tomar las medidas de seguridad que están dentro del manual de operaciones. Entonces, dentro de lo primero es equipo peligroso, es decir, te puede causar daño. Si seguimos, lo primero después de esto, ya lo segundo que van a ver es que para poder iniciar las actividades con este equipo, todo operador debe estar capacitado, certificado y autorizado. Esto lo van a ver conmigo con todos los equipos. Se los voy a repetir hasta que se lo aprendan. Capacitado, certificado y autorizado. Haber leído y comprendido el manual del fabricante. Ustedes están recibiendo capacitación en todos estos cursos. Anteriormente, la gente no estudiaba para ser operador de maquinaria pesada. Las personas, ¿qué hacían? Conocimiento empírico se llamaba. Tu papá, tu abuelo, un vecino, operaba una máquina y ese conocimiento te lo trasladaba a ti y tú aprendías, pero eso era un conocimiento empírico. Ahora tú estás en un conocimiento científico, un conocimiento técnico, en donde tú aprendes, te capacitas. ¿Para qué? Para poder discernir y tomar la decisión
¿De qué? De es algo peligroso, no es algo peligroso, puede hacer esto, te lo está enseñando. En mantenimiento te enseñan cómo hacer mantenimiento, en operación te enseñan cómo operar perfectamente, pero es porque estás siendo capacitado. En seguridad te enseño a cómo identificar peligros y riesgos, actos y condiciones inseguras. Eso es estar capacitado y un operador tiene que estarlo. También tiene que estar certificado. Certificado es cuando tú, ya después de esta capacitación, te entregan este cartón en donde dice que has estudiado durante una cierta capacidad de tiempo y has obtenido el conocimiento de acuerdo a todas las pruebas que se realizan durante ese tiempo de capacitación. Y autorizado, la autorización es cuando usted viene y llega a la empresa y le dan un photocheck en donde dice que usted está siendo autorizado para operar un equipo. Por ejemplo, acá en el instituto, usted le dicen que usted va a operar 12 equipos, que si mal no recuerdo, son 12. Pero a usted en la empresa es posible que lo contraten solo para operar un equipo y su photocheck lo va a decir. Es decir, usted solamente va a operar el equipo al cual fue autorizado. Si usted opera otro equipo al cual no ha sido autorizado, usted corre graves riesgos de ¿qué? De chocar, de volcarse, de atropellar, etcétera, etcétera. Todos los riesgos que ya nosotros conocemos. Entonces, para poder operar un equipo capacitado, certificado y autorizado, y sobre todo, haber leído y comprendido el manual del fabricante, no es haber ojeado el manual del fabricante, es decir, tomo un manual, lo veo y digo que ya está listo. No, es entender lo que está allí. La excavadora como concepto. Yo tengo que explicarlo porque obviamente tenemos que entenderlo. Ustedes lo ven muchísimo más complejo en la operación de maquinaria pesada. Yo lo hago al estilo de seguridad para que se entienda. ¿Qué es la excavadora? No es más que un equipo diseñado, una máquina diseñada para el movimiento de tierra. Realiza trabajos de excavación y carga a unidades de acarreo. Hay un detalle. Las personas, yo siempre voy a tratar de aclarar esto. Me dicen, no es carga a unidades de acarreo, sino hace acarreo. No. Cuando un equipo está moviendo material como una excavadora, como un cargador frontal, como un mini, o un tractor a ruedas que mueve un material dentro de un área específica, pero está moviéndolo dentro de la misma área, es movimiento de tierra. El acarreo es cuando un equipo traslada largas distancias el material, es decir, el acarreo se lo vamos a dejar a quién, a los equipos como el volquete y el camión minero. Aquí tenemos varias de las actividades que va a realizar la excavadora. Trabajos que realiza, tenemos, imagínense, excavaciones, formaciones de bancos, cimientos, saneamientos, agua y alcantarillado, lo que es colocación de líneas de tuberías, escarificación con el ripper que puede, no tiene ripper, con la misma cucharón que tiene, limpieza, movimientos de materiales, colocación de tubos, toda esta información, hasta demolición realiza la excavadora, pero para eso hay que tomar ciertas medidas de seguridad. Ella realiza todos estos trabajos de una forma bastante sencilla mientras se siguen esas medidas de seguridad. Vamos a ver los riesgos. ¿Qué riesgos existen? Lo primero que tenemos es que el operador, es decir, ustedes, van a estar sometidos primero a riesgo del conductor al subir o bajar del equipo. ¿Cómo yo puedo mitigar este riesgo? Existe lo que es subir usando los 3 puntos de apoyo. ¿Cómo usted va a usar los puntos de apoyo? Son 2 manos y un pie o 2 pies y una mano. Siempre de frente al equipo, sin saltar y teniendo mucho cuidado. También otro riesgo bastante común, existente, es quedar atrapado con la carga cuando se mueve el brazo y el contrapeso. Aquí se ve en esta imagen que tenemos acá, se ve el contrapeso y se ve el operador que se baja del equipo y posiblemente hay una máquina cerca porque ustedes no van a estar cerca y es golpeado por otra excavadora, porque no va a ser golpeado por la de él ya que ese momento está inactiva, ¿no? Puede ser golpeado, puede ser atrapado y en este caso veo, yo les coloco una excavadora en movimiento, ya va a salir la imagen, ok. Se ve una excavadora
pequeña que se mueve lentamente de un lado a otro, y esa excavadora, lo que yo quiero demostrarles es que también existe el riesgo de atropello. Al la excavadora estar parada en un sitio y usted se baja y está otra excavadora trabajando, si usted entra en su radio de acción, existe el riesgo de atropello. Vuelco es volcadura del equipo por acercamiento excesivo a zanjas, terraplenes o terrenos inestables. Es bastante probable la volcadura. Sobreesfuerzos también, sobreesfuerzos la vamos a ver, vuelcos, todos estos riesgos los vamos a ver repetitivamente con las otras máquinas. De hecho, yo les voy a ir cambiando para que vean que se van sumando siempre y son muchísimos riesgos los que ustedes se exponen. Recuerden que riesgo es la probabilidad de que se manifieste un peligro, es decir, existe la posibilidad de que esto suceda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El sobreesfuerzo es cuando se adoptan malas posiciones, posturas forzadas y repetitivas. Una postura repetitiva para ustedes, operadores, es estar sentados en turnos completos. Es decir, no solamente al cargar materiales, como yo les coloco acá, este trabajador con una cajita, cargar materiales de forma incorrecta, eso es una clase completa que vamos a ver más adelante, sino el estar de una forma continua, sentado en una posición, aunque el equipo tenga un asiento ergonómico, es decir, se adapta al trabajador, muchas horas trabajando hacen que la espalda empiece a doler, que esa posición repetitiva, al ser una excavadora de orugas, se siente la vibración y empieza a afectarle con la columna, empieza a afectar órganos internos y hace este riesgo de sobreesfuerzo. Entonces, para eso, si ustedes no lo sabían, existe algo llamado pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Que cada 2 horas se recomienda, y todas las empresas lo adaptan, los trabajadores, y lo adoptan, perdón, deben descansar 10 minutos. Usted cada 2 horas debe bajar del equipo, ir al baño, o estirar las piernas, o bajar para tomar agua, en una zona que no sea riesgosa, es decir, usted no se va a bajar del equipo en una zona donde lo pueden atropellar o donde puede suceder un accidente, no, va a la zona segura, se baja y hace una pausa activa que no es más que estirarse para que no sienta la carga a la espalda de estar tanto rato sentado. También tenemos el riesgo de contacto eléctrico. Aquí hay 2 situaciones. La máquina en sí, ya ella está energizada y cuando se está haciendo la inspección se debería desactivar, se debe pasar la llave de conejo, el switch, para que la máquina no esté encendida o no tenga energía activa. Eso es un riesgo de contacto eléctrico interno en la máquina cuando ella se está haciendo la inspección, pero tenemos el riesgo de contacto eléctrico al ser esta máquina que cuenta con un brazo extensible largo, tiene el riesgo de contacto eléctrico con líneas eléctricas aéreas y también como esa máquina realiza excavaciones y si trabaja dentro de lo que es zonas urbanas, tiene el riesgo de contacto eléctrico con líneas eléctricas subterráneas, es decir, que están bajo tierra. Entonces aquí tenemos la opción de líneas aéreas, que son cuando tenemos este tipo de cableado aéreo, y tenemos la opción de líneas subterráneas, que son cuando están bajo tierra. En ambos casos, ¿qué es lo que se debe tener? Debemos tener ciertas situaciones y debemos tener cuidado con las distancias que hay que tener. En este caso no las coloqué, yo se las voy a enviar ahora en una corrección que haga. De acuerdo al Código Eléctrico Nacional de acá del Perú, y es el mismo que se maneja de forma internacional, ¿qué es lo que se hace? Se deben tener distancias de trabajo a las líneas eléctricas. A las líneas eléctricas de alta tensión, vamos a decirle aquí, por lo menos en esta primera, a una línea eléctrica de alta tensión, la más alta es de 380.000 kilovoltios y se debe tener una distancia de 7 metros. 7 metros de una línea aérea de 380.000 kilovoltios. ¿Por qué? Porque si te acercas demasiado, recordemos que la máquina es conductora de electricidad, es decir, tiene materiales conductores, hierro, cobre, etcétera, que cuando te acercas demasiado, ¿qué sucede? Puede crear un arco eléctrico y al crearse ese arco eléctrico, la máquina se energiza y usted está en riesgo de contacto eléctrico, usted puede morir. La máquina puede
Usted si toca partes metálicas y trata de bajar, se baja y toca una parte metálica, está en contacto eléctrico. O la máquina simplemente puede incendiarse. Entonces tenemos esos riesgos cuando se toca una línea eléctrica. Entonces la primera, yo se los voy a enviar, es 380.000, la línea eléctrica, que son esas líneas que ustedes ven que vienen desde Lima, que vienen de largas distancias, que son las que transmiten a las más altas cargas. ¿Por qué se habla de líneas de alta tensión? Porque ustedes van a estar trabajando generalmente en zonas donde no hay muchas personas, donde generalmente vienen estas líneas eléctricas que vienen por el camino, y son las líneas eléctricas de más alta tensión, son las que se llevan a la minería y a la construcción, porque ellas vienen y después se bajan y se utilizan transformadores para que se manejen las cargas, ¿no? Pero mientras tanto ellas vienen de alta tensión. Y es bastante probable que exista este contacto eléctrico. La línea eléctrica de 380.000 voltios se tiene que tener una distancia de 7 metros. Después vienen las líneas eléctricas de 220.000 a 110.000, se tiene que tener una distancia de 5 metros. Y por último, las líneas eléctricas de 66.000 kilovoltios se tiene que tener una distancia de 3 metros. Acá una salvedad para que ustedes sepan. Dentro de las líneas eléctricas de alta tensión están desnudas. Son cables de cobre o cables de acero, que generalmente usted lo ve y está pelado. Son cables grandes que van desnudos. En cambio, si usted se da cuenta de las líneas eléctricas que están dentro de la ciudad, están recubiertos, y por eso es que la distancia no es de gran importancia, sino hay que mantener la suficiente separación para no romper la línea eléctrica, porque como ya está recubierta con aislante, no va a haber ningún tipo de arco eléctrico. Para el traslado de la máquina, lo primero que hay que saber, al desplazarse, lo debe hacer siempre con el cucharón elevado del piso, estamos hablando del cucharón, elevado del piso de 30 a 45 centímetros del suelo, y el brazo debe mantener esta posición vertical que se ve acá. Esta posición vertical. Esa posición vertical es la recomendada, también se le puede decir 90 grados, y es la que se debe tener siempre para el traslado sobre sus neumáticos o sobre sus orugas. Cabe destacar que si es una excavadora neumático se puede usar dentro de las ciudades. Si es una excavadora orugas no se puede trasladar sobre sus mismas orugas porque va a romper, bastante probable que rompa las pistas, entonces tiene una manera diferente de trasladarse. Para el traslado de las máquinas en pendientes, cuando trabajas en pendientes, tenemos que tener en cuenta que ya el cucharón no se va a ir en la misma posición que teníamos ahorita, que es el 90 grados, en esta posición que está acá, pues no. Como va a trasladarse, el traslado tiene que hacerse de la siguiente manera. Para subir una pendiente, la máquina debe hacerlo en retroceso. Véase bien, escuchen lo que les estoy diciendo. La máquina, para subir una pendiente, ya que es de una inclinación bastante amplia, tiene que hacerlo siempre como ustedes ven en la imagen, así, en retroceso. Si lo hace de frente, lo que es el contrapeso se va a plantar y se va a ir hacia atrás la máquina. Entonces, esa es la manera correcta. Siempre subir, se llama de cara a la pendiente, en retroceso. Nombre técnico, cara a la pendiente. En retroceso, y el cucharón debe ir abierto y a una distancia de 15 a 20 centímetros del piso. ¿Esto por qué? Porque si lo llevo a 90 grados, imagínense que este cucharón estuviera con un ángulo de 90 grados o vertical como lo vimos acá. Vamos a colocar la presentación anterior. Imaginen que esto estuviera en vez de plano, sino en pendiente, y estuviera en esa posición. ¿Qué es lo que pasaría realmente? Si el cucharón fuera en esta posición inclinado, existe la probabilidad del riesgo de que la máquina, si ocurre algún deslizamiento del material, cuando se va trasladando, se vaya hacia abajo. Entonces, son cosas que se tienen que tener en cuenta. Hay interferencia, profesora, del compañero. Por favor, el compañero por favor, que tenga compañeros, ¿cuántas haciendo veces tengo ruido, que bajar decir? volumen, por favor, al audio. O ponerle mute. Apaguen su micro.
Apaguen su micro. ¿Ya? Ya, Ok. profesor, puede continuar. Ya, continúo. Esta parte sí la están entendiendo. Esta a mí me interesa que ustedes la entiendan. Lo que es el traslado de la máquina en una pendiente. Pregunten ahora, vamos a hacer una pausa. Esto yo lo puedo editar. ¿Hay algún problema con esto de la pendiente? No, profesor, está indicado bien claro. Que Ya, porque estamos en la pendiente cuestión es que en pendientes siempre tiene que mantener ese ángulo abierto que ustedes ven y de 15 a 20 centímetros de cucharón, porque si se llega a ver un deslizamiento de la tierra que esté debajo de esta oruga que ustedes ven acá, el cucharón puede hacer efecto de tope para que no se vaya hacia abajo la máquina. Vuelvo y repito, siempre subir en retroceso. Y yo les digo esto no porque yo lo he leído en manuales de operación nada más y porque yo lo escuché en alguna conferencia, no. Es porque esto yo lo he visto trabajar, es la manera de seguridad que se le da al operador para que la máquina no se venga abajo. Es la medida de seguridad. Vean acá, en esta imagen que está acá, se ve que tiene, esto es lo que no se quiere, que el cucharón esté de esta manera. Esta es la forma incorrecta, vertical. ¿Por qué? Porque si está en vertical y es más grande la inclinación, ¿qué puede suceder? La máquina se puede venir de frente, a volcadura de frente. Ok. Traslado de la máquina, todavía seguimos en pendientes. La máquina no se debe estacionar en un declive. ¿Un declive qué es? Una pendiente. No se debe hacer. ¿Por qué? Porque la máquina es para trabajar realmente en sitios planos. ¿Puedes trasladarte? Sí, pero realmente de trabajar en pendientes no está recomendado porque el terreno puede ceder. Vamos a hacer una explicación acá todavía de la lámina anterior. Yo lo he visto personalmente, la máquina subir pendientes y lo hacen en retroceso. Técnicamente hablando, aquí hablando ya, esto es más de operación, esto se lo tiene que explicar su profesor, sí se puede, pero hay que tener ciertas consideraciones. La máquina en sus manuales de operación también te debe decir los grados de inclinación que puede subir en esta posición. No se deben exceder, vean que yo no se los estoy diciendo, les estoy diciendo el manual de operación. No se debe exceder lo que dice el manual de operación porque si hablamos de forma mecánica de la máquina se ahoga, también lo he visto. La máquina cuando supera los grados de inclinación, la máquina del excavador es muy versátil. Puede trabajarlo, sí, pero el problema es que internamente todo lo que son los líquidos, los fluidos de la máquina se inclinarían demasiado si se excede los grados de inclinación y entonces la máquina se ahoga. Yo la he visto ahogarse varias veces y se queda en la pendiente. Y eso no es lo que se quiere. Entonces, por seguridad, ustedes, por eso es que yo les vuelvo a repetir, sigan lo que dice el manual de operación. Vamos otra vez entonces. No se debe estacionar en una pendiente o declive. En caso de estacionarse en un declive y es un corto lapso de tiempo, se deben clavar los dientes, ¿dónde? En el suelo. Y vean que en ese momento te dice que gires completamente viendo hacia arriba y clave los dientes de la máquina en el suelo. Ok, nos quedan 10 minutos. Vamos a continuar un ratito más y después reiniciamos la clase. Para el traslado de la máquina en pendientes, seguimos con las pendientes. Se deben seguir las líneas de la pendiente, es decir, vean que si esto es una pendiente, sigues en línea recta. Las máquinas siempre pueden subir y bajar pendientes en esta posición. Esta posición es porque la pendiente no es tan inclinada. Si la pendiente ya es muy inclinada, se sube en retroceso, como les acabo de decir. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, que está acá, la segunda imagen, si ustedes se desplazan en una dirección que no es de acuerdo a la línea de la pendiente, sino en una dirección diagonal, por decirlo así, ¿qué es lo que va a pasar? Existe la probabilidad de riesgo, vean la imagen, de que la máquina se venga rodando abajo en volcadura porque se coloca de lado y en esa posición de lado, imaginen la inclinada, existe muchísimo, es muy alta la probabilidad de riesgo de que la máquina se vuelque. Traslado de la máquina sobre una cama baja.
Los que no conocen la cama baja, ahí está la imagen de la cama baja. Se utiliza para trasladar la máquina a grandes distancias, se utiliza para trasladar la máquina dentro de los mismos sitios de operación como las de construcción o minería. Cuando vamos a suponer en algunas zonas de la minería ya hacen un asfaltado, porque es campamento, en algunas zonas, no en todas. Y entonces no se puede permitir que la máquina vaya destrozando las pistas y se traslada de esta manera. ¿Qué se debe tener en cuenta? Esto está mal. Esta imagen que les estoy colocando aquí abajo, no se debe permitir, todavía no aparece la imagen, ya apareció, subir una excavadora, por lo menos eso es una excavadora bastante pequeña, un modelo pequeño, sobre un camión y vean cómo lo hace. Eso está mal porque no se sabe si el peso de la excavadora no excede la capacidad del camión, no se sabe si la posición cuando venga y se coloque las orugas en la primera parte se caiga, y bueno, entonces tenemos que seguir ciertas normas, ¿no? Así está bien en la parte de arriba, como se traslada en la cama baja, y abajo así estaría mal. Para concluir esta primera parte, el traslado de la máquina sobre una cama baja se tiene que tener en cuenta 3 cosas. En este caso la máquina, que es la excavadora, la cama baja, que es el equipo donde vamos a trasladarlo, y el terreno. En la excavadora, lo que ustedes tienen que saber, como todo operador, si ya ustedes han leído los manuales de operación, deben saber que las dimensiones de su equipo, usted llega a alguien, llego yo, ingeniero de seguridad, llega el ingeniero de obra, el que sea, y les llega a preguntar a ustedes cuáles son las dimensiones del equipo, señores, ustedes tienen que tener eso aquí y responderlo al toque. Porque si no lo responden, entonces se supone que ¿qué están haciendo ustedes? Un operador debe conocer las características de su equipo. Y dentro de esas características son alto, largo y ancho. También incluiremos el peso de la máquina, porque ustedes le deben decir el peso de la máquina al operador de la cama baja. Deben saber en qué puntos se puede anclar la máquina para asegurarla a la cama baja. Deben colocar las trabas de seguridad para que no gire la tornamesa, el brazo del equipo cuando vaya siendo trasladado. Deben apoyar el cucharón sobre la plataforma. La cama baja tienen que saber las dimensiones, si la máquina puede entrar, largo y ancho. Deben saber la capacidad de carga, si el equipo puede con esta máquina. También deben saber que el peso de la cama baja, porque van a haber sitios como puentes, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando ustedes van para Vítor, en el puente dice alto, largo, no, alto, altura, ancho, y te dice capacidad del puente. ¿Eso es para qué? Para que se sume el peso de una cama baja más el equipo que lleva y saber si puede pasar por ese puente, por ejemplo. También deben saber dónde están los anclajes en la cama baja, y del terreno. Lo más importante es que el terreno siempre tiene que estar plano y nivelado. Si el terreno está inclinado, un poco inclinado, existe la probabilidad de riesgo de que haya una volcadura, y entonces tenemos un problema si hay una volcadura, ¿no? Voy a tratar de enseñarles un video ahorita cuando regresemos. ¿Qué más deben saber? Que haya suficiente espacio para que pase la cama baja más la máquina. En este caso, imaginen que van a pasar por uno de estos túneles que están en la vía, y que soporte el peso de la cama baja más la máquina, los sitios por donde vayan a pasar. Vean lo importante: el terreno nivelado, plano, alejado de curvas, que haya suficiente espacio y que soporte el peso.